Hola, bienvenidos. Ok, en esta ocasión vamos a ver lo que son los triggers. Creo que habíamos dicho en algunos videos anteriores, cuando estábamos creando la función, cuando estábamos creando la tabla temporal y utilizando la función para calcular el promedio, dijimos que queríamos utilizar un trigger. Bueno, lo vamos a hacer un poco diferente. Sí, pero al final vamos a aplicarlo el concepto de trigger, pero va a ser un poquito diferente a lo que yo ya había dicho. Ok, primero, ¿qué es un trigger? Vamos aquí a las tablas, ¿sí? Estas son las diferentes tablas. ¿Qué tenemos? Voy a buscar la tabla de calificaciones porque el trigger lo voy a poner aquí. Si ustedes entran aquí a nivel del gráfico de la tabla, van a ver que la tabla tiene columnas, que ya eso lo hemos visto ya, cómo crearla, cómo definir el tipo, si es llave, si no es llave, eso lo pusimos en su momento, ¿no? Los constraints lo vamos a ver más adelante, pero son como restricciones o reglas que nosotros le ponemos a cada columna. Yo quiero que esta columna sea numérica, esta columna sea solo soporte tanto así o este formato. Esos son los constraints. Los triggers es lo que vamos a ver ahorita. Trigger viene del inglés, que es como gatillo, se dispara, como un disparador. Esto se ejecuta cuando un evento sucede, él se ejecuta y se hace sobre las tablas. Si yo entro aquí, vamos a primero hacerlo con el wizard, con el ayudante. Voy encima de trigger, de la tabla que yo quiero, le doy trigger, new trigger, y me va a sacar una plantilla. Esta es la plantilla que ya estamos acostumbrados, ¿no?, a ver anteriormente. El trigger tiene la siguiente estructura, o sea, es create trigger, no. Él lleva un esquema sobre el cual se va a crear, igual que la función, que es DBO, que ese es el default, que siempre va. El nombre del trigger, ¿sí? Aquí podemos ponerle una nomenclatura, no sé, puede ser trigger, ¿sí? Trigger. Y le podemos poner prueba. Luego, él va a preguntar sobre quién está. Y en este caso hay que decirle sobre qué tabla está. Y obviamente también iba en el esquema. La tabla, o podemos poner el nombre de la tabla. Y en este caso la tabla que quiero usar es calificaciones de estudiantes. O sea, pueden escribirlo aquí, o yo, como a mí no me gusta mucho escribir, borro esto y arrastro. Doy clic aquí y arrastro, ¿no? Y ya me completa el nombre de la tabla. Luego, él está preguntando, como les decía, trigger, disparador, dispárate después de ¿qué? Después, after, después de, y me da 3 operaciones. Después que alguien haga un insert, después que alguien haga un delete, o después que alguien o que algo ejecute un update. Entonces vamos a hacerlo con un insert, sí, y aquí es la lógica que vamos a poner en el trigger, sí. Y esto es el no count, se acuerdan que eso lo usamos anteriormente, y eso es para que el resultado, el log, la bitácora de lo que está sucediendo, no afecte. Y él lo pone aquí mismo dice la descripción en inglés. Voy a borrar esto y esto, y eso lo voy a poner aquí. Hola, ¿sí? Y le voy a dar execute. Me dijo que acaba de crear un trigger. Bien, pero ¿qué realmente es lo que acabo de hacer? Lo dije que lo había puesto sobre esta tabla, ¿sí? Vamos a hacer un select a la tabla. Select from, ¿no? Y esta es la tabla que está aquí. Si yo quisiera hacer una inserción sobre esta tabla, voy a hacer un insert. Perdón. Control Z. Aquí voy a insertar con qué estudiante. Este mismo de aquí, el primero. Con qué asignatura, esa misma, y voy a insertar una calificación que es 1. ¿Sí? A ver qué pasa. Si se dan cuenta que acabo de hacer una inserción a la tabla
pero al mismo tiempo aparece un hola aquí. Y ese hola, ¿dónde salió? Ese hola es este de acá. El trigger, o sea, el motor se dio cuenta que algo, en este caso fuimos nosotros, estábamos haciendo una inserción sobre la tabla. Y lo que nosotros teníamos configurado, este trigger aquí que dice, si alguien o algo hace un insert sobre la tabla esta, quiero que hagas un hola. Entonces, eso es básicamente lo que hace un trigger. Él es capaz de agarrar los eventos cuando se está haciendo operaciones sobre una tabla. Sí. Entonces, ¿para qué lo queremos realmente? O sea, lo queremos porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una nueva tabla. Sí, vamos a crear una nueva tabla. Esto de aquí, si quieren lo pueden dejar, o lo podemos borrar, lo pueden borrar. Y voy a crear una nueva tabla en nuestro diagrama. Sí, pueden venir acá arriba, la crean, pueden crear ahí, o ya como en los primeros videos ya abusé del modo de gráfico, ya esta vez lo voy a hacer por acá, así que no voy a usar más modo gráfico. Create table y voy a ponerle aquí calificaciones, no, vamos a poner estudiantes, calificaciones bajas. ¿Sí? Y la idea de esta tabla es que vamos a guardar las calificaciones, vamos a guardar los estudiantes con las calificaciones más bajas. Solo por querer guardarlo. O sea, realmente es un tema solamente para aplicar el concepto y ver cómo se comporta. Lo primero que necesitamos es una llave, ¿no? Un identificador. Que es la secuencia, ¿no? Que va a estar incrementándose. ¿Sí? Y le vamos a poner que es primary key. Luego, y le deberíamos poner que también es un identity que va de uno en uno, ¿cierto? Luego vamos a ponerle la asignatura en la cual sacó la mala calificación. Luego vamos a poner la calificación que obtuvo. Y no me acuerdo cuál fue el tipo que le pusimos. Creo que era decimal, ¿verdad? Sí, le pusimos que era decimal 4,2. Por lo regular, acostumbremos a mantener el patrón de los campos. O sea, si ya definimos que nuestra calificación es 4,2, mantengámoslo así. No, aunque funcionaría si lo pongo así o le cambio el tipo. Funciona, pero no es muy recomendable porque la idea es que esté todo bien ordenado y bien definido. Aquí tendríamos un identificador para cada asignatura y nos falta el estudiante, obviamente, sería el ID estudiante y un varchar de 50. ¿Sí? Y aquí tendríamos la identificación, que es un consecutivo. Esto realmente no es muy necesario si yo pudiera poner esta llave. Yo puedo poner de llave el estudiante y la asignatura, pero al ponerle llave de esta forma estoy obligando a que solo exista un solo registro para ese estudiante, para esa asignatura. Pero ¿qué pasa si la asignatura tiene varias calificaciones bajas? Vamos a tener problemas, porque solamente vamos a poder insertar una sola vez, así que yo quiero insertarlo varias veces. Y con esto ya es suficiente. Y podríamos ponerle la fecha. Sé que fecha, calificación. Sé que esto no lo hemos hecho antes, pero primera vez que meto el concepto aquí, pero fecha, vamos a ponerle fecha. Se asume que la fecha es la calificación. Y vamos a poner que sea un date. O daytime. Vamos a poner que sea fecha y hora. Daytime. ¿Sí? Y vamos a ejecutar esto. Selecciono aquí. Execute. Listo. Voy a refrescar acá. Y aquí está la tabla. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que cuando detecte que se está haciendo
una inserción sobre la tabla, quiero atrapar lo que está insertando, preguntar si es mayor que 0 la calificación, perdón, menor que X valor que vamos a definir como min más bajo. Si ese valor es por debajo de lo que definimos, entonces yo quiero que dentro de este trigger se inserte un registro en esta tabla. Así que eso es lo que vamos a ver. Pueden revisarlo en la documentación. Se las voy a poner allá abajo en la descripción. Y lo pueden buscar en internet, o sea, como les decía, o sea, aquí estamos bastante prácticos para no hacer los videos tan largos, a pesar que hay unos que son un poco largos. Hasta vamos a hacerlo un poco práctico, pero la teoría, hay bastantes sitios en internet, en el mismo sitio de Microsoft hay mucha teoría y ustedes pueden leerla con calma y hacer sus ejemplos y todo lo demás. ¿Cómo obtenemos los datos de lo que se está insertando? Sí, sería, vamos a hacer una prueba, será así: select from inserted. Esto significa que esto es lo que se está insertando. Si yo le doy execute, me va a mandar un error porque ya existe. Así que le vamos a hacer un alt. Sí. Y yo vuelvo acá, donde habíamos hecho el insert aquí. Antes le tenía un hola, ya se lo quité. Ahora, si le hago un insert, ¿qué pasa? Miren, estoy haciendo un insert y me sacó un select. ¿Por qué? Porque él hizo el insert, se disparó el trigger y ejecutó este select. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que yo estoy insertando. Y en efecto, eso es lo que yo estoy insertando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estoy insertando. Entonces, sería que aquí podemos poner una variable, declare. Podemos ponerle que sea calificación decimal 4,2, ¿sí? Aquí vamos a agarrar la calificación, ¿sí?, de lo que se está insertando y vamos a clasificar si la calificación es baja. Aquí pueden sus parámetros. Recuérdense que esto todo es un ejemplo y tal vez en la vida real no se va a aplicar mucho esto, pero aquí está el concepto. Vamos a definir que si la calificación es menor que 3.5, ¿sí? Acuérdense que esto es 3.5 de 10, porque definimos que la calificación más alta era 10. Si es menor que 3.5, vamos a ponerle que sea menor igual. Sí, menor igual que 3.5. Entonces yo quiero que lo insertes. ¿Dónde? En una tabla que creamos nueva. Esta, estudiante con calificaciones bajas. Y que yo quiero que insertes ahí. Quiero que insertes ahí lo que está aquí. Entonces, ¿qué requiere esta tabla? Un identificador. Ya lo pusimos aquí, identity. El estudiante, el ID del estudiante sería el estudiante. Esto es identificación. Me acuerdo qué es lo que se guarda aquí. Aquí está ID estudiante. Luego era día asignatura. Luego calificación, ¿cierto? Esto es lo que tiene. Y la fecha, ¿no? Y vamos a ponerle un get date. Esta es la fecha. Vamos a entrar aquí, compilar, que es la fecha. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Vamos a venir aquí para verlo como está sucediendo. Vamos a hacer un select antes a la tabla y vamos a hacer un select después. Si yo hago un select ahorita, la tabla está vacía. Perdón, no es esta, es esta. La tabla está vacía. Pero después de esto, la idea es que va a detectar, aunque lo puedo partir en dos para que sea un poco más. No tengo que estar cambiando de pestaña. Aquí dice, si yo inserto, la calificación que estoy insertando es 1 menor que 3.5,
debe insertarlo. O sea que esto lo va a hacer. Voy a achicar aquí, ¿no? Y si yo vuelvo a hacer otro insert acá abajo, pero esta vez le pongo que la calificación es 6, no lo debe insertar, ¿verdad? Porque 6 no es menor que 3,5. Así que solamente al final debe quedar un solo registro. Vamos a ver. Selecciono todos estos y le digo execute. Bien, la tabla está vacía. Y luego se hizo insert. Se insertó en la tabla, el registro en la tabla. Luego el trigger detectó que el valor era menor que 3,5. Insertó en la tabla de estudiantes calificaciones. Hago el select a la tabla de calificaciones y aparece el registro con la fecha. Luego se insertó ahora el 6. Pero el 6 no es menor que 3,5. Por consiguiente, no se hace nada. Y vuelvo a hacerle un query a la tabla y además en un solo registro. Eso es básicamente un trigger. Se puede hacer para insert, para update, para delete. El uso real de esto ya poco se usa realmente. Todavía se sigue usando para algunas cosas, pero eso ya poco se usa. Eso más bien por lo regular se utiliza para auditorías. Por ejemplo, si alguien comienza a modificar información o borrar información, lo que se acostumbra es que se guarda una bitácora, una tabla de bitácora, donde se va registrando cuando se están haciendo ese borrado de información, esa actualización para tener una imagen, ¿no? Un antes y un después. Aunque eso por lo regular ya lo hacen los aplicativos. Esto será un control extra a nivel de la base de datos. O cualquier lógica que queramos hacer aquí. ¿Qué pasaría, para terminar el concepto del trigger, qué pasaría si yo provoco un error? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo provoco un error en un trigger? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Y para no afectar esta ventana voy a dar una nueva. Y voy a dejar esto exactamente igual. Y voy a ponerle una calificación, le voy a poner 10. ¿Cierto? Bien. Yo voy a provocar un error aquí. O en cualquier parte. Voy a provocar un error aquí. Voy a poner que declare x integer set x igual a 10 entre voy a ponerle entre calificación entre 0. Voy a obligarlo a la fuerza. ¿Sí? Quiero que vean algo. Voy a poner acá un select donde ID estudiante o ID identificador. ID identificador creo que es. No, vamos a hacer aquí. No, es que ID estudiante, me equivoco. Sí, perdón. No me acuerdo el nombre de los campos. ¿No? Y vamos a ponerle acá. Correcto. Y le voy a poner específicamente en la calificación esa. Para ver si hay alguna calificación con 10. No existe calificación con 10. O sea que aquí lo que va a pasar es que me va a insertar una calificación con 10, ¿verdad? Vamos a ver, pues. Execute. Error. División por 0. ¿Verdad? Ok. Esto es lo que quería mostrarles. No sé si ya se dieron cuenta. La tabla sigue vacía. No me insertó el registro. Otra vez. Lo he ejecutado 5 veces. Voy a la tabla y le pregunto y no hay registro. Esto
el trigger se está ejecutando en el momento de la inserción. Él tiene el valor que se está insertando, o se está actualizando, o se está borrando. Si por alguna razón de la vida ocurre un error en el trigger, esto no se completa. Y como no se completa, se pierde el registro. El trigger es peligroso. Es muy bueno para muchas cosas, pero es peligroso por esto. O sea, el trigger, ustedes tienen que garantizar que no ocurra jamás un error. Y pueden también curar, como quien dicen, curarse en salud, que eso lo vemos después, usando begin, try, begin catch. No sé si han visto en temas de programación que hacen try catch, donde agarran cierto código. Si el error, si en este bloque ocurre un error, quiero que lo manejes de esta forma. Bueno, en SQL también existe un begin try y un begin catch. Eso lo vemos después. Y con eso pueden cerciorarse de que si ocurre un error aquí, no importa, regístralo en algún lado que ocurrió un error, pero déjalo que siga. Porque si no, si hay una aplicación externa y está tratando de insertar algo y hay un error en un trigger, no se va a insertar y se perdió la información. Así que vamos a hacer la prueba. Quitemos esto de aquí. Compilemos nuevamente. Y acá voy a insertar un registro. Dijo que no pasó nada. Verificamos acá abajo. Y obviamente no inserto nada porque la calificación no es menor que 3.5. Y aquí ahora sí inserto el registro. Así que con este terminamos y nos vemos en el próximo. Saludos.